Hola, el día de hoy te estaremos presentando un trabajo de enseñanza y aprendizaje de la lengua 2. Por esto, cabe mencionar que estaremos haciendo un análisis del poema Los Geraldos Negros, de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son, abren zanjas oscuras, en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan a la muerte? Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que en el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposará como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Vocabulario. Emposará, quedar detenida en el terreno formado por pozas o charcos. Atilas. Atila fue el último y el más poderoso caudillo de los hunos, tribu procedente probablemente de Asia, aunque sus orígenes exactos son desconocidos. Atila gobernó el mayor imperio europeo de su tiempo. La blasfemia etimológicamente significa la palabra ofensiva, injuria, descarnio, pero en su uso estricto y generalmente aceptado se refiere a la ofensa verbal contra la majestad divina. Crepitaciones. En la medicina ortopédica y medicina deportiva, la crepitación describe un chasquido o crujido en una articulación. Los heraldos del Evangelio, también conocidos en algunos lugares como Caballeros de la Virgen, es una asociación privada internacional de fieles de derecho de la Iglesia Católica. A continuación veremos los recursos retóricos. Hay golpes en la vida tan fuertes. Esto hace referencia a una hipérbole, puesto que se está aumentando de forma exagerada lo que se quiere decir. Por otra parte, tenemos la presencia de las anáforas, puesto que se repiten en varias ocasiones palabras o frases. También en este poema predominan diferentes figuras literarias, tales como el símil o la comparación, puesto que está comparando los golpes como el odio de Dios. Por otra parte, también se vuelve a recalcar lo que es la hipérbole, puesto que se exagera cuando se dice que se abren zanjas oscuras. Por otro lado, los potros de bárbaros Atilas hace referencia a la metonimia y los heraldos negros a la sinestesia. Y por último tenemos la personificación y un epíteto al momento de decir que las caídas son hondas. En esta parte también tenemos una personificación al decir que el destino blasfema. Estos golpes sangrientos que pertenecen al epíteto. Revisión. Abren zanjas oscuras hace referencia a la hipérbole, puesto que sucede una exageración al decir que las zanjas son oscuras. Al momento de decir los potros de bárbaros Atilas se está representando una metonimia, puesto que se está dando el nombre de un objeto a otro, es decir, de nombrar un objeto con el nombre de otro o cosa diferente. Por otro lado, al momento de decir los heraldos negros, hacemos referencia a una sinestesia, puesto que esta figura retórica atribuye una sensación de olfato, gusto, tacto, vista y oído a un concepto al cual no le corresponde. Cuando se dice son las caídas hondas, se hace referencia a un epíteto, ya que se está diciendo una cualidad natural o característica de la caída. En el verso, y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como, se está realizando una literación, puesto que en el mismo verso se está implementando la repetición de uno o varios sonidos dentro de la misma frase.
Fase 2. Localización y situación del texto. 1. Autor: César Abraham Vallejo Mendoza, Santiago de Chuco, 1892-1938, París, Perú. Sus padres eran Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurionero. César Vallejo empezó en la poesía siguiendo el movimiento del modernismo, que era muy popular en Hispanoamérica. Su poemario Los Heraldos Negros forma parte de esta corriente literaria. La precaución principal del modernismo es la forma. Los poetas modernistas buscan llegar a una perfección formal. 2. Movimiento literario. Granda se ubica dentro del modernismo, corriente literaria que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se caracterizó por su estética preciosista, la exaltación y refinamiento de los sentidos y por el uso de imágenes y lugares exóticos. 3. Momento histórico. Los Heraldos Negros fue escrito por el poeta peruano César Vallejo, cuando tan solo tenía 25 años. Mismo que parte de un primer libro de 69 poesías, también titulado Los Heraldos Negros, en donde predomina el dolor de la condición humana. Y aunque fue publicado en el año de 1919, en realidad lo escribió mientras ocurría la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Fue impreso en una penitenciaría en la ciudad de Lima, en Perú. 4. Relación del texto con otros textos. En la lírica de Vallejo hay demasiadas referencias a la vida, la esperanza, la solidaridad, la lucha contra el egoísmo y la muerte, el anhelo de un mejor y la posibilidad segura de alcanzarlo, que no puede ni debe pasarse por alto. En realidad, el hombre fue el objeto de su poesía. Fase número 3. Análisis del contenido o estructura interna del poema analizado. Punto 1. El tema. El poema expresa el dolor humano y la confusión, la impotencia de enfrentarse a situaciones solos por obligación, e incluso señala que nadie nos puede ayudar, ni siquiera la fe. Es decir, Vallejo muestra la realidad al desnudo de la vida cotidiana por medio de su poema. Punto número 2. Subtemas de este poema constituyen lo siguiente: la religión, los problemas, fuerza emotiva, fortaleza y el saber estar solo, dispuesto a todo. Punto número 3. Los sentimientos expresados. En el poema son la pena, el resentimiento, orgullo y la poca fe que le tiene la vida. Recalca aquellos acontecimientos de vivencias tristes de su mismo destino, el cual lo expresa mediante el arte sublime de la poesía. Fase 4. Análisis de la forma o estructura externa. El género literario, la métrica y el ritmo. Este texto literario pertenece a un poema que consta de 5 estrofas, las primeras de 4 estrofas de 4 versos y la quinta estrofa de versos sueltos. Son los salmos alejandrinos, es decir, que consta de 14 sílabas rítmicas, en la cual predomina la rima consonántica, la cual quiere decir que se produce entre 2 o más versos similares cuando el fonema de su última letra coincide con una vocal acentuada. Recursos lingüísticos. El lenguaje del poema es sencillo a pesar del mensaje implícito de tragedia y tristeza, con cargas teológicas de rebelión. Cabe mencionar que en este poema dominan los recursos estilísticos a nivel semántico, por la abundancia de anáforas y paralelismos, enfatizando la comprensión de la realidad desde el dolor de la vida hasta las exigencias de la fe cristiana. Conclusión. En definitiva, desde nuestro punto de vista, el poema propone una relatividad vital e ilógica de la vida humana, como un espacio de dolor y sufrimiento inevitable, porque al final siempre padecemos y estaremos solos varias veces, porque existen golpes tan duros que nos trae la vida hasta el punto de que no entendamos lo que nos pasa o por qué nos sucede. Pero hay que tener en cuenta que la vida es un ciclo, plagado de cosas buenas y malas, en donde somos los autores de plasmar nuestro propio camino, en el cual no debemos dejarnos vencer, ni buscar culpables, porque cada caída nos hace más fuertes y cuando estamos solos nos damos cuenta con quién en realidad contamos. Esto fue todo, muchas gracias.